19:37 en la ciudad de Posadas, territorio misionero. Y cayó la noche, ¿no es cierto? Ya sí, ya se ven esas lucecitas. Encarnacena que tanto me gusta ver de acá. Estamos cerquita de la Costanera para quienes no sepan. Y la temperatura que marca 14 grados centígrados. Así que estamos, si bien fresco, pero ya habiendo pasado ya esa ola de Era frío 17, terrible. Después bajó a 16 y ahora bajó a 14. A 14, claro, lo cual es lógico porque nos estamos haciendo de noche, pero ya no tenemos esa temperatura de 2 grados, viste, que pegaba así el ardor de cachete. Dice porque el de la familia Peluche, fue horrible fue ese. Vos sabés que ese actor, seguíamos así con el Onda Cine. Me encanta, sí, ese actor, cómo actúa, me hace reír tanto. Derbez. Sí, Derbez es el apellido, sí, el de la familia Peluche. Claro, él es el que le pone la voz al burro de Shrek. Él es el que le puso la voz al burro de Shrek. Y al dragón también de Mulan, para quienes estén ahí. Mira, no sabía. Claro, en casa somos muy cinéfilos todos, sobre todo de la animación. Entonces conocemos bastante de actores de doblaje, todo porque nos gusta. Claro. Y Antonio Derbez es uno de nuestros preferidos. Y antes en casa también veíamos muchísimo a la familia Peluche. La veíamos, estoy hablando 2005, 2006, más o menos que los veíamos y nos encantaba cuando Derbez, cuando la jodían a Bibi, la hija, con el porque no una niña normal. Sí, una niña normal. No, era maravilloso la interacción que tenían con ella. Cuando me acuerdo una vez contamos en general, la familia Peluche es un programa de televisión de humor mexicano, donde actúa Rocío, no me acuerdo cómo se llama el apellido de la actriz. De la actriz principal, que sería la señora Adele. Exactamente. Y el protagonista, que es el padre de familia, lo que decíamos recién, Derbez, y es la historia de una familia en un mundo donde todo es de peluche. Es una serie común, filmada, real action, se llama así cuando es filmada, donde es una familia donde todo ese universo, todo es de peluche. Sí. Las mesas, los muebles, la ropa que usan es todo de peluche. Todo de peluche, sí, claro, y usan constantemente el humor absurdo y con gran sátira social, también por momentos, en donde son casi todos personajes decadentes, son personajes absurdos. Algunos están miserables, digamos. Absolutamente, sí. Y la que es más normalita, digamos. Claro, la que es justamente la voz reflexiva en todo momento es su hija Bibi. Exactamente. Que es una persona inteligente, una persona sensible, que seria. Fue creciendo a lo largo de la serie, porque la serie todavía se sigue transmitiendo en México. Y si yo la veía en el año 2003, 2004... que Bibi era una preadolescente en ese entonces, hoy en día imagino que ya debe ser una mujerona. Dejé de verla hace mucho tiempo. Sí, ya debe ser una señora grande, ya inclusive con hijos. Claro, pero en casa nos quedó siempre el recuerdo de eso, donde la empleada doméstica de Argentina, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, la empleada doméstica de Argentina. Sí, que se sentaba a mirar la novela con ellos juntos. Exactamente, y me acuerdo, el hijo, por ejemplo, sucedía algo muy gracioso con el hijo, que era un tipo adulto, con barba, todo. ¿Te acordás? Pero fue adoptado, ¿no? Claro, que él era adoptado, pero él era un bebé. Pero no se molestaban siquiera de disfrazarlo de bebé. Y él hablaba con voz de bebé, de niño, todo, pero era un tipo adulto. Y no era como el Chavo donde nos pedían que creyésemos que a quienes estábamos viendo eran niños. No, era ahí una situación rara, pero formaba parte de ese lenguaje absurdo de la serie. Y me acuerdo que lo que hablábamos recién con Zulma, en algún momento siempre de la serie, del capítulo, Bibi llamaba a la reflexión sobre alguna situación que estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, recuerdo una cuando hablaban sobre la pobreza, y Bibi decía, ¿no sería maravilloso que en algún momento pudiésemos repartir mejor todo el dinero para que no existan pobres? Porque fijémonos que mientras hay todo un grupo de gente que la pasa bien, hay otro grupo siempre que está necesitado. Todo. A lo cual su familia reaccionaba. Claro, siempre se escucha cuando empieza a hablar ella toda una música orquestal de fondo, muy luminosa, muy cálida, que de solo estar se rompe como si la aguja del disco, como si la aguja rayase el disco. Toda la familia se da vuelta y refutaban siempre el argumento de Bibi con alguna estupidez.
En ese caso me acuerdo que Federico, que el personaje que interpretaba Derbez, le decía, Vivi, si no existiese pobre, entonces ¿quién lavaría nuestros autos? ¿Quién haría tal cosa, tal cosa, tal cosa? Sí, sí. Y toda la familia colocaba así los dedos en cucurucho, o sea, todos los dedos juntitos pegándose en la frente, y le repetían siempre, Vivi, sé una niña normal. Exactamente. Bueno, chiste interno que quedó incluso en nuestra familia. Cada vez que alguno se mandaba una macana, todos juntábamos los dedos, yo sé una niña normal. Muy así buenos recuerdos, muy lindo. Claro, es una de las tantas alegrías que nos ha dado acá la televisión mexicana. Ahora se está un humor sano es lo que tiene, es lo que veo, ¿no? Porque sí, pasa que yo creo que forma parte también del estilo de humor mexicano. Actualmente está transmitiéndose por Max, la serie Fue sin querer queriendo, creo que se llama, así que es la serie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo del Ocho. Empecé a mirar, la verdad está espectacular, pero todavía no vi, creo que 3 capítulos. Yo vi, sí, yo creo que vi los 2 primeros capítulos, sí. Algo así. Fue una gran emoción por verlo. Tengo que ponerme al día, porque hubo toda una generación, hubo generaciones enteras que crecimos no solo con el Chavo del Ocho, sino con Chespirito. Y algo que siempre me maravilló cuando pensaba en eso es cómo ese programa unió naciones, unió culturas y unió generaciones. Y se hizo en tantos idiomas, ¿viste? Claro, creo que fue uno de los programas que más traducido está a nivel mundial, incluso. Sí. Pero vos fíjate que unió generaciones porque, qué sé yo, no sé si por H o por uno se manda una macana y lo mira al otro y le dice, se me chispoteó. Es muy raro que la otra persona no te comprenda. Ajá. ¿Entendés? Que no sepa de qué hablas. Claro, o que vos digas, fue sin querer queriendo. ¿Quién podrá defenderme? Claro, o que vos lo mires y digas, fue sin querer queriendo. También. Entonces, cuando un programa marcó en nosotros algo, ¿no? Claro, pero cuando un programa logra establecer códigos comunes entre personas de distintas generaciones, ya ves que es algo que ha calado fuerte en las culturas de esos países, de esas regiones. ¿Por qué? Porque vos, como decíamos recién, hablás con yo, en mi caso, tengo 50, y cuando hacía los chistes, los hacía con mis hijos de 20 y pico de años. Y nos comprendemos, y conocemos el contexto, y podemos reconocer el código, es porque un programa se estableció, entonces ya formó un lenguaje mutuo. Ya formó un lenguaje de todos aquellos que lo disfrutamos. Bueno, y por otras tantas cosas más que admiro ahí a Roberto Gómez Bolaño y todos sus personajes, y que ahora al ver la serie esa, me pareció muy lindo ir viendo la cocina de cómo se crearon esos personajes. Después sé también por las redes sociales que trata mucho el tema de los rompimientos que hubo dentro del elenco, y sobre todo el tema de Florinda Mesa, que era quien interpretaba a Doña Florinda, que se transforma en la pareja de Roberto Gómez Bolaños, y que él se separa de su esposa, y creo que tenía 5 hijos, una cosa así. Y también sé que produjo mucho escarnio en las redes sociales la imagen de Florinda Mesa, que se le está convirtiendo en una villana, porque dicen que es la que estaba por detrás del tema de los derechos y autor y todo ese tema, porque ahí empiezan después las peleas de Carlos Villagrán, del Kiko, la Chilindrina. Pero vos fíjate que la Chilindrina dice que la pelea no era con Roberto Gómez Bolaños, sino con Florinda Mesa. Sin embargo, Carlos Villagrán se peleaba con Roberto Gómez Bolaños, porque Carlos Villagrán decía que el Kiko era de él, y Roberto Gómez Bolaños decía, no, el Kiko es mío. Y bueno, y en la serie fue siempre el tema de Carlos Villagrán como querer ser autor solitario, digamos, de lo que es su producción. Claro, siempre porque se vio mucho es un eso, poquito y lo que pasó. Supuestamente fue así. Y mirá, por ahora conocemos en parte lo que sucedió en la serie y parte también lo que se ve en las entrevistas. Porque por suerte hay muchas entrevistas de la época y había ahí una peleita legal que también sentó precedente para otras cosas sobre quién es el verdadero creador del personaje. Si es el creador es el que lo escribe o el que lo interpreta. Roberto Gómez Bolaños siempre decía, por ejemplo, cuando Charles Lawton interpretó a Macbeth, o a Hamlet creo que era, no andaba por el mundo diciendo que él era Hamlet,
que él era el rey Enrico V. Claro. Él era un actor que interpretó un personaje. Entonces de eso se valía Roberto Gómez Bolaño. Sin embargo, Carlos Villagrán, cuando defendía a su Kiko, decía, Kiko era solamente lo que decía el personaje. Los cachetes inflados lo puse yo, la voz la puse yo, o sea, la creación fue de él, digamos, claro, cómo el se paraba el personaje, cómo caminaba, los gritos que hacía todo, el llanto lo puso el actor. Que hacía todo, sí. Claro, entonces ahí es donde uno empieza, que hoy en día eso ya está bien estipulado y legalizado incluso, porque los actores a nivel mundial empiezan a percibir ahora algo que me parece súper justo, que es cada vez que se transmite un programa ellos cobran también por la transmisión de ese programa. Porque, por ejemplo, algo que pasó en Argentina fue que durante muchos tiempos se transmitió Padre de Familia, ¿no? ¿Cómo era? Donde estaba Franchella y los Benvenuti, la familia Benvenuti, ¿no? Casados con hijos, exactamente. Sí, sí. Durante mucho tiempo se retransmitieron. Peña, sí. Durante mucho tiempo se retransmitió Casados con hijos, donde estaba justamente él, Florencia Peña, todo el demás elenco, y ellos no veían un mango. Y los programas eran pico de rating, Telefe seguía cobrando pautas publicitarias, todo cuando transmitían, pero los actores no habían cobrado un mango. O sea, ellos cobraron mientras duró su contrato cuando salió al aire en aquella primera temporada, ¿no? Pero después, en todas las retransmisiones, todo el elenco no veía un mango de eso. O sea, utilizaron la imagen, pero no había Claro, ¿por qué? Porque no había una cobertura legal. Entonces, a raíz de de Casados con Hijos más todo lo anterior, se llegó a unas nuevas leyes que eran justamente que cada vez que se retransmita un programa utilizando la imagen de los actores también cobren parte de esa transmisión que sigue generando ganancias. ¿Y por qué? Porque se estaba usando el personaje también creado por ellos. Claro, porque toda la vida puedes ganar, digamos, claro. Si vos haces una película y yo en mi canal y vendo otros canales o a otros países inclusive, puedes ganar vos también, porque si no sería un negociado solo para mí. Claro, solo para los productores, y los actores quedaban fuera de eso. Entonces, bueno, en televisión se está usando eso, también se empezó a usar. Por eso también lo que yo te decía de que hoy en día todos esos conflictos legales que existían en ese momento, que no estaba nada escrito en la hora del Chavo o todos los programas de Chespirito, bueno, hoy por hoy ya está reglamentado. Entonces, nada, eso es lo que va dando la evolución de los conflictos, van llevando a que las cosas se vayan reglamentando. Momento de destensión, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque está el Estado ahí funcionando. Vamos a poquito arribando el bochín. Pero un Estado como el nuestro, que es un Estado liberal, dice que en algunas cosas el Estado no debe intervenir. Como por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, el gas. Así que el Estado... Dios mío. Claro, el Estado se retiró del control de los precios del gas, señoras, señores. Así que el Gobierno Nacional modificó este jueves aspectos centrales de la Ley 26020, que regulaba la actividad del gas licuado de petróleo, el GLP, que no es ni más ni menos que la garrafa. Así que ahora el Gobierno se retira mediante el decreto 446/20